Hola, saludos. ¿Tiene Dios misericordia de todos los hombres? Esta es una de las preguntas que ha estado dentro del buzón de preguntas de nuestra iglesia y una pregunta muy interesante. Junto con ella me enviaron 3 versículos bíblicos. El primero de ellos, Romanos 9:18, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Otro pasaje que me compartieron juntamente con la pregunta es Éxodo 33:19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, dice Dios, y seré clemente para con los que seré clemente. Es interesante, ¿tiene Dios misericordia entonces con todos los seres humanos? Para poder responder esta pregunta, es importante definir de una manera breve y sencilla qué cosa es misericordia o qué cosa es la misericordia de Dios. Si vamos a hablar de la misericordia de Dios o vamos a definir un concepto acerca de la misericordia de Dios, podemos decir brevemente que la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que realmente merecemos. Nosotros, cuando hacemos algo que está mal, por eso hay una consecuencia. Entonces, cuando Dios aplica su misericordia, cuando Dios no ejerce sobre ti, en este sentido, su juicio, aunque tú eres merecedor totalmente de ese juicio. O sea que la misericordia, lo volvemos a decir, es cuando Dios no nos da aquello que realmente pues merecemos. Entonces salta una pregunta que nos puede ayudar a entender esta realidad acerca de que si Dios tiene misericordia para con todos los seres humanos. La pregunta es: ¿qué merecen todos los seres humanos? Una pregunta muy interesante. ¿Qué merezco yo? ¿Qué merecen todos los seres humanos que han vivido antes de mí? ¿Qué merecen todos los seres humanos que viven en este tiempo, en el presente? ¿Y qué merecen todos los seres humanos que viven o que van a nacer en el futuro? Es interesante cuando vamos a la palabra de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, basados en este pasaje, ¿qué es lo que merece el ser humano? Pues la separación, su estado, su condición es que está separado totalmente, sin oportunidad alguna, de la gloria de Dios. O sea, merece, es digno de esa separación, por decirlo de alguna manera, entre él y Dios, esa destitución. Ahora, ¿cómo vemos la misericordia de Dios? ¿O acaso Dios, aunque realmente el hombre está alejado de él, acaso Dios manifiesta su misericordia en ese contexto? Bueno, si vamos a Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su misericordia, aunque ningún ser humano, aunque todos los seres humanos están lejos de Dios, destituidos de Dios, sin posibilidad alguna para salvación. La misericordia de Dios es darnos pues a su Hijo Jesucristo. O sea, merecíamos pues estar separados totalmente. Sin embargo, Dios en su misericordia provee un camino de salvación que está muy relacionado también con la gracia y el favor divino de Dios. O sea, Dios muestra su misericordia para con todo ser humano en proveer un camino de salvación por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que merecíamos? Estar destituidos para siempre, sin ninguna posibilidad
para ningún ser humano. Sin embargo, Dios ejerce su misericordia y su gracia en este sentido también al proveer ese camino de salvación por medio de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra cosa otra verdad que la Biblia nos enseña que merece el ser humano es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Y es cierto que el ser humano, cuando hablamos de muerte, la muerte en el ser humano, podemos hablar de tres tipos de muerte. Está la muerte física, que es esa muerte donde ocurre la separación entre el cuerpo, la parte material y la parte inmaterial, en este caso alma, espíritu. El polvo vuelve el cuerpo vuelve al polvo, la parte espiritual pues va a Dios, que fue quien la dio. En este caso está la muerte espiritual, que es precisamente esta muerte que nos habla Romanos 3:23, que muestra esa separación que tenemos con relación a Dios. Y está la muerte eterna, que es esa muerte que sucede una vez que la persona muere físicamente y no tomó una decisión por Jesucristo, pues estará eternamente separada de Dios en condenación. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. Ahora, mire, aunque se aplica esta verdad, mire qué interesante, porque el ser humano, aunque está muerto espiritualmente y físicamente es merecedor de su extinción sobre la tierra, es merecedor de la muerte física. El ser humano es merecedor de la muerte física en el mismo instante de su concepción, ya que en ese preciso momento de su existencia es el receptor automáticamente del pecado heredado de Adán y merece por lo tanto el juicio de Dios, que es santo, que es puro, que es divino, y es la muerte física. O sea, en el mismo momento de la concepción es merecedor de la muerte. Sin embargo, mire qué interesante, no siempre el ser humano muere en la concepción. El ser humano, en la gran mayoría de los casos, pues nace, crece, se reproduce y en un momento de su edad muere. ¿Acaso el puro hecho de nacer en este mundo, nacer como pecador, que merezco la muerte desde el mismo momento que heredé esa naturaleza de Adán, merezco la muerte física? ¿Acaso nacer y vivir en este mundo minutos, días, meses o años, acaso esto no es muestra de la misericordia de Dios para con todos los hombres? Claro que sí. Esto es una muestra de misericordia de Dios para todos los hombres. Me gusta mucho lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 23. Dice Dios, y esto es una pregunta retórica que tiene una respuesta evidente: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. O sea, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Qué es lo que se merece? La muerte, ¿verdad? Pero sigue diciendo este versículo: ¿no vivirá si se apartare de su camino? Otra pregunta que la respuesta es sí. Si se aparta del camino, pues va a vivir. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios le da oportunidad al ser humano de nacer en este mundo para que pueda tener un encuentro con Jesucristo y no experimentar la muerte eterna o la muerte segunda en este caso. O sea que nacer en este mundo es una experiencia grande de la misericordia y el favor de Dios para la vida del ser humano, para todos los seres humanos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la misericordia de Dios? Bueno, Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana.
O sea que la misericordia de Dios es inagotable, no se acaba. Ahora, el Salmo 103, 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, la misericordia de Dios no solamente es inagotable, sino también que es un atributo propiamente de Dios, en este caso, uno de los atributos morales en este sentido. Pero también dice el Salmo 145, 9: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Interesante. Bueno es Jehová para con quién? Con todos. Acá habla de algo universal. Y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que la misericordia de Dios se ha manifestado para con todo ser humano en este mundo. Es inagotable, es un atributo propiamente de él, un atributo moral, y se ha manifestado para con todas las personas. Ahora, es interesante que aunque sí es cierto que la misericordia de Dios se ha manifestado a todo ser humano de una manera u otra, por ejemplo, Mateo 5, 45 en adelante dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Ahora, vuestro Padre que esté en los cielos dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. O sea, esta es una manifestación de la misericordia de Dios a todo ser humano, buenos o malos, justos e injustos. Y aunque sí es cierto que la misericordia de Dios se aplica a todo ser humano, también es cierto, escuche muy bien, también es cierto que el ser humano que rechace contundentemente la gracia de Dios, pues experimentará la ausencia de la misericordia divina, experimentará el juicio de Dios, experimentará la ira de Dios en un punto de su existencia y por toda la eternidad. La persona que rechaza constantemente, que rechaza categóricamente la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, llegará un momento en que esa misericordia de Dios pues ya no estará, y estará pues experimentando el juicio y la ira de Dios por causa del rechazo de la gracia divina. Ahora, pero por otro lado, el ser humano que crea en la gracia de Dios, que crea en el Señor Jesucristo para salvación por medio de la fe en Jesucristo, gozará de la misericordia de Dios al ser redimido, al ser perdonado, al ser salvado, adoptado, justificado, santificado y en un futuro glorificado. Este individuo gozará de la vida eterna para salvación en este sentido. La misericordia de Dios pues estará eternamente mostrándose en esta obra grandiosa de salvación. Ahora, ¿y qué tal entonces con Romanos capítulo 9, versículo 18 y versículo 15 que estuvimos leyendo a primera hora? Bueno, estos pasajes es necesario analizarlos en el contexto, analizar sus palabras en el contexto en el que se están diciendo. ¿En qué sentido o contexto está ocurriendo estas palabras del apóstol Pablo a los romanos? Miren, estos versículos de Romanos capítulo 9, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y el versículo 15, pues a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Está muy relacionado, disculpen, con la elección de un pueblo y el rechazo de otro pueblo. Está relacionado con la elección de Jacob, que es el pueblo de Israel, en contraposición o de rechazo
de Esaú, que es Edom en este sentido. Romanos 9:13 nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ok? Esta elección no está basada fundamentalmente en la salvación, más bien enfatiza el reconocimiento del pueblo de Israel por el cual vendría la línea mesiánica, en este caso la línea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue así con el pueblo de Esaú, que es Edom. O sea, Dios está escogiendo a un pueblo para que por medio de ese pueblo viniera la obra, viniera el Mesías, en este caso el Señor Jesucristo. Ahora mire, ser de la nación de Israel no es necesariamente sinónimo de salvación. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora uno dice, pero ¿cómo que no todos los que descienden de Israel son israelitas? El término Israel está denotando pueblo, genealogía, pero el término israelita está denotando a aquellas personas que confiaron en ese momento en el Dios de Israel. Entonces, hay un pueblo que se llama Israel, pero de ese pueblo hay un grupo que ha creído en el Dios de Israel. Y lo hemos visto siempre en la nación de Israel, como hay un remanente siempre que se mantiene fiel, confiando en el Señor. Por otro lado, pertenecer a la nación de Edom no es necesariamente sinónimo de condenación. Tenemos el ejemplo de la persona de Caleb. Usted dice, pero Caleb era israelita. Un momento, Caleb, quien junto a Josué fueron espías de Canaán, y bueno, y ellos abogaron a favor de que sí era posible la conquista de la tierra prometida. Caleb era de origen cenezeo. Los cenezeos son descendientes de Edom, descendientes de Esaú. Entonces, Caleb pues absorbe la fe, tiene la fe, cree en el Dios de Israel y entonces es absorbido dentro del pueblo de Israel con identidad en este sentido y también con relación espiritual con Dios. Otro ejemplo es el de su hermano que se llamaba Cenaz, que fue el padre de Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel y ellos son descendientes específicamente de Edom, o sea, de Esaú. Sin embargo, se integraron dentro del pueblo de Israel en ese sentido por creer en el Dios de Israel. Entonces, queridos amigos, amada iglesia, ¿tiene Dios misericordia para con todas las personas? Sí, Dios tiene misericordia para con todas las personas. Ahora, aunque Dios tiene misericordia con todas las personas, aquellos que le rechazan, aunque Dios está mostrando su misericordia para con ellos, un día, por rechazar constantemente la gracia de Dios, un día la misericordia de Dios se detendrá para con ellos y entonces vendrá el juicio, vendrá pues la ira de Dios en este sentido y el juicio para la condenación perpetua. Aquellos que reciben la misericordia de Dios y además de eso aceptan la gracia de Dios, pues gozarán de la misericordia eterna de nuestro Señor por siempre. Dios te bendiga y recuerda, sí, Dios tiene misericordia para con todos. Bendiciones.